Bienvenidos a Mundo al Día, el espacio informativo donde le mostramos las noticias más importantes alrededor del mundo. Acompáñenos en esta edición del 4 de marzo. Estados Unidos e Israel lanzan ataque histórico a Irán y Trump anuncia la muerte de Ali Khamenei. El mundo despertó bajo una de las operaciones militares más impactantes de las últimas décadas. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel ejecutaron la denominada Operación Furia Épica, un ataque coordinado que involucró más de 200 aeronaves israelíes con apoyo logístico, satelital y estratégico estadounidense. Más de 500 objetivos fueron lanzados en territorio iraní, entre ellos instalaciones militares, centros de inteligencia, bases de la Guardia Revolucionaria, complejos vinculados al programa nuclear y, según reportes iniciales, incluso la residencia del líder supremo Ali Khamenei. Horas después del bombardeo, el presidente Donald Trump anunció públicamente que Khamenei había muerto. Sin embargo, el gobierno iraní negó esta información, calificándola de propaganda de guerra y sin mostrar pruebas concluyentes sobre su estado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que la ayuda ha llegado para el pueblo iraní e incitó a una rebelión interna contra el régimen. Pero el costo humano ha sido devastador. Más de 200 personas murieron, incluyendo 85 niñas en una escuela de Minab y 15 personas en un gimnasio de Lamret. La Media Luna Roja reporta al menos 747 heridos. Como represalia, Irán lanzó misiles y drones contra territorio israelí y contra bases estadounidenses en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Además, la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Hormuz, punto estratégico donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. El planeta entero realmente está ahora en una fase de extrema tensión. Devastación en Irán, el costo humano de los bombardeos. Si la primera noticia describe la dimensión militar, esta segunda refleja el drama humano. El 1 de marzo quedó marcado como un día de luto nacional en Irán. Hospitales colapsados, edificios convertidos en escombros y familias enteras buscando desesperadamente a sus seres queridos. Equipos de rescate trabajan entre ruinas. Las imágenes son devastadoras. Muestran ambulancias en fila, médicos atendiendo heridos en pasillos y voluntarios removiendo concreto con sus propias manos. Aunque los ataques tenían como objetivo instalaciones estratégicas, múltiples explosiones en almacenes de armamento agravaron el daño en las zonas residenciales. Entre los fallecidos hay altos mandos militares, pero también civiles, que nada tenían que ver con este conflicto. La Organización de las Naciones Unidas y diversas organizaciones humanitarias han condenado el impacto desproporcionado sobre la población. Irán ha prometido una respuesta decisiva y con cada funeral el discurso de venganza gana más fuerza. Mientras el Medio Oriente arde, en Estados Unidos comienzan a sentirse las primeras repercusiones políticas y de seguridad. Gobernadora de Nueva York refuerza seguridad y cuestiona a Trump. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó reforzar la seguridad en todo el estado. Se incrementó la vigilancia en lugares de culto judíos y musulmanes, sedes diplomáticas y puntos estratégicos. También se activaron protocolos de ciberseguridad ante posibles represalias digitales. Hochul cuestionó abiertamente al presidente Trump, recordando su promesa electoral de no más guerras. Planteó interrogantes directas. ¿Habrá tropas de guerra? ¿Estamos entrando nuevamente en guerras interminables? ¿Cómo impactará esto en el costo energético? Fueron algunas de estas preguntas que se realizó la gobernadora. Y es que el posible bloqueo del estrecho de Hormuz podría disparar los precios del combustible en Nueva York y en todo el país. Un debate político que al parecer ya está bastante encendido. Y en medio de esta tensión global, la violencia también golpeó territorio estadounidense. Tiroteo en Texas deja 3 muertos. El FBI investiga posible terrorismo. La ciudad de Austin vivió una madrugada de horror. Un hombre abrió fuego frente al bar Woodford's Backyard Beer Garden en la concurrida 6th Street. Disparó primero desde su vehículo y luego descendió con un rifle para continuar el ataque. Dentro de las víctimas, 3 personas murieron y al menos 18 personas resultaron heridas. El sospechoso fue abatido por la policía, mientras medios lo identificaron como Ndaga Dignane, ciudadano estadounidense naturalizado, nacido en Senegal. El FBI, dirigido por Kash Patel,
elevó el nivel de alerta nacional señalando indicios de una posible nexo terrorista. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó coordinación máxima entre agencias. El gobernador de Texas, Greg Abbott, reforzó seguridad en instalaciones energéticas y en la frontera. Las autoridades investigan si el ataque estuvo motivado por simpatías extremistas relacionadas con el conflicto de Medio Oriente. Mientras tanto, Estados Unidos entra en estado de alerta reforzada. Pero la violencia no es exclusiva en el Medio Oriente o Norteamérica. África también enfrenta una crisis alarmante. Ataque en Sudán del Sur deja 169 muertos. Al menos 169 personas murieron en una ofensiva insurgente en el condado de Abyei en Sudán del Sur. Entre las víctimas hay 90 civiles, incluyendo mujeres y niños. La misión de Naciones Unidas en el país, conocida como UNIMS, confirmó que 1,000 personas buscaron refugio en su base tras el ataque. El país, liderado por el presidente Salva Kiir, vive tensiones constantes con fuerzas vinculadas al opositor Riek Machar. El frágil acuerdo de paz firmado en el 2018 parece desboronarse mientras más de 280,000 personas han sido desplazadas. Pasamos ahora a América Latina, donde se reconfigura el tablero político. María Corina Machado anuncia que regresa a Venezuela en pocas semanas para una transición indetenible. La líder opositora María Corina Machado anunció desde Washington que regresará a Venezuela en pocas semanas, asegurando que el país atraviesa un momento histórico que abre paso a una transición democrática que, según sus palabras, es ordenada, sostenible e indetenible. El anuncio se produce tras la salida del poder de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, en medio de una intervención internacional que terminó con su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales. Desde entonces, el Ejecutivo venezolano quedó bajo la conducción interina de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada mientras se reorganiza el escenario político e institucional del país. En su mensaje, Machado aseguró que su regreso no será simbólico, sino operativo. Dijo que vuelve a fortalecer la unidad nacional, reorganizar las estructuras territoriales de la oposición y preparar el camino hacia nuevas elecciones presidenciales que, de acuerdo con la Constitución, deben convocarse tras declararse la falta absoluta del mandatario. La dirigente insistió en que la oposición ganó las elecciones del 2024 en julio 28 y que este resultado fue desconocido por el gobernador anterior. Ahora, con un nuevo panorama político, afirma que es el momento de consolidar aquella victoria y garantizar un proceso electoral con observación internacional y garantías institucionales. Sin embargo, el escenario sigue siendo delicado. La reciente ley de amnistía aprobada en el país excluye a quienes han promovido acciones armadas o intervención extranjera, y sectores oficialistas han advertido que Machado podría enfrentar obstáculos legales si regresa. Desde el chavismo se ha señalado que deberá responder ante la justicia si pisa nuevamente el territorio venezolano. El regreso de María Corina Machado podría convertirse en el punto de inflexión definitivo para Venezuela o abrir un capítulo de confrontación política. Mientras Venezuela vive una etapa de transición e incertidumbre política, en México, la muerte de uno de los líderes criminales más poderosos del continente generó una escena cargada de simbolismo y tensión. Ataúd dorado, música regional y fuerte seguridad. El entierro de El Mencho. En el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, fue enterrado Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de México. El cuerpo fue trasladado en un ataúd dorado acompañado por música regional mexicana y bajo el amplio despliegue de seguridad federal, estatal y municipal. La carroza fúnebre estuvo precedida por vehículos que transportaban decenas de arreglos florales, algunos con referencias visibles al CJNG, lo que evidenció la magnitud simbólica del momento. Desde que familiares reclamaron el cuerpo ante la Fiscalía en la Ciudad de México, se activó un operativo especial en el área metropolitana de Guadalajara. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales custodiaron tanto la funeraria como el cementerio, controlando accesos ante el temor de posibles enfrentamientos o actos de represalias. La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió tras un operativo militar en Tapalpa que desató una ola de violencia en distintos puntos del país. Bloqueos de carreteros, incendios de vehículos, cancelación de vuelos y ataques contra fuerzas de seguridad.
Según reportes oficiales, al menos 25 elementos de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del CJNG murieron en enfrentamientos posteriores al operativo. La caída de Mencho marca el fin de uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, pero también abre interrogantes sobre el futuro cartel de Jalisco Nueva Generación. Analistas advierten que la ausencia de su líder podría generar disputas internas por el control del grupo y provocar una nueva escalada de violencia en varias regiones del país. Dos escenarios distintos, pero con el mismo denominador común: el reacomodo del poder. En Venezuela, una transición política que podría redefinir el futuro institucional del país. En México, la caída de un líder criminal que puede alterar el equilibrio dentro del crimen organizado. El mapa político y la seguridad en América Latina continúa cambiando con rapidez y cada movimiento puede tener consecuencias profundas en los últimos meses. Gracias por acompañarnos en este recorrido de Mundo al Día. Recuerde que si quiere más información sobre esta y otras noticias puede visitar mundoaldía.net. Hasta la próxima.